todos los que no pudieron estar, feliz año nuevo, feliz 2020. Es un gozo vernos una vez más aquí en la casa del Señor y aún lo hacemos rodeados, como vemos, del ambiente navideño. Esta noche es la noche de Reyes y quiero anunciar también que esta tarde tenemos como la iglesia en Mejorada del Campo, nuestra iglesia de Mejorada está participando de la cabalgata de los Reyes Magos, así que tendremos allí una de las carrozas en la que estaremos repartiendo folletos, mensajes del Evangelio, caramelos a los niños y anunciando nuestra presencia también en Mejorada del Campo como iglesia. Todos los hermanos que quieran estar y apoyar allí, pues sería muy bonito y muy bueno. A partir de las 8 de la tarde allí en Mejorada, los que llegan desde antes saben que desde las 6 pueden estar allí en la iglesia para cambiarse. Y los demás pues, podemos estar apoyándoles, todos aquellos que lo deseen unirse en esta tarde. Va a ser un tiempo bonito y de bendición. Y quiero, aunque hoy no es el día de los anuncios, pero hay dos cosas que quiero decir, puesto que arrancamos y el próximo domingo que estaremos con los anuncios, pues ya habrán pasado o estarán en funcionamiento. Una es que el próximo viernes, el viernes de la semana que viene, el 10 de enero, es la primera reunión de hermanas, que siempre tiene lugar a las 6 de la tarde en la Sala Madrid, en el primer piso. Así que este viernes 10 de enero ya es la primera reunión de las hermanas a las 6 de la tarde. Y también el domingo que viene, próximo domingo, día 12, comenzamos con el discipulado para membresía a las 10 de la mañana, como siempre. Retomamos en este tiempo de la Navidad, hemos hecho un paréntesis y volvemos a retomar, así que cuando lo digamos el próximo domingo ya habrá tenido lugar la primera reunión. Lo digo entonces desde ya, que el próximo domingo aquellos que están en discipulado a partir de las 10 de la mañana ya estaremos reanudando este tiempo. Así que muy bien, vamos a adentrarnos en la palabra del Señor antes de participar de la Santa Cena, y quisiera también que pudiéramos orar por los enfermos. Así que después, cuando leamos y pidamos al Señor su bendición sobre la palabra, vamos también a orar por las personas enfermas. Pero vamos a centrarnos ya desde este momento, y hemos visto una imagen que tiene que ver con este año y que está aquí. Es la que yo quisiera en esta mañana presentar. Hay tanto que agradecer al Señor por este año que ha terminado, el año 2019, y también, como veíamos la noche de Año Nuevo, la madrugada, tanto propósitos también y cosas que ponemos delante del Señor y que le traemos propósitos nuevos para este 2020. Y yo quisiera en esta mañana presentar lo que es este lema del año 2020, que es una frase, es mucho más que una frase: casa de Dios y puerta del cielo. Esto es casa de Dios y puerta del cielo, y es algo que nos va a acompañar durante todo este año, y quisiera yo presentarlo en esta mañana de alguna forma para que cuando lo veamos también sepamos cuál es el contexto y lo que queremos enfocar y en lo que queremos centrarnos y lo que queremos transmitir a la iglesia durante todo este año, y en lo que vamos a estar incidiendo. Y quiero presentarles a la gran protagonista de toda esta historia y de todo este lema, que no es otra que la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Es mucho más de lo que podemos pensar, de lo que podemos concebir, y en todo este año yo quisiera transmitir y hablarnos más, y profundizar, y que aprendamos, porque vivimos un tiempo en el que, y acaba de salir un artículo en El País, en el que se hablaba, hicieron un reportaje de prisa y corriendo de las iglesias evangélicas, del polígono este, y de que las iglesias invaden 17 iglesias en no sé cuánto lugar, y un artículo con tintes tan peyorativos y con tanto prejuicio, hablando de cosas que el mundo no entiende lo que sucede dentro de la iglesia y lo interpreta a su manera, y muchas veces puede sucedernos que como iglesia nos sintamos así, como fuera de lugar, como anacrónicos, como que no encajamos. Y en todo este año, hermanos, yo quisiera, porque creo que es tan necesario, es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y en nuestro corazón como ministerio de la iglesia, hablarnos de la importancia, del valor tan tremendo que tiene la Iglesia de Jesucristo. El privilegio tan grande que tenemos de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo no es algo de que avergonzarnos, no es algo para esconderlo, no es algo para disfrazarlo, es algo para ser expuesto en este mundo, es algo que se necesita en este mundo. La Iglesia de Jesucristo ha sido
establecida en este mundo y es especialmente necesaria en este tiempo. En este tiempo en el que vivimos. Por más que el mundo no lo entienda, precisamente porque no lo entiende, necesitamos brillar con la luz de Jesucristo. Y es la iglesia del Señor la que Jesucristo estableció y vamos a hablar de ella. El lema se refiere a ella, aunque está basado en un pasaje del Antiguo Testamento que vamos a leer hoy. Y ya tengo aquí a ver si efectivamente. Muy bien, el mensaje de hoy lo he titulado precisamente así como el lema, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y quisiera que leyéramos el pasaje que tiene que ver con esta frase. Es un pasaje del Antiguo Testamento, es de la vida de Jacob y vamos a ver un poco el contexto. Es una frase que pronunció Jacob mientras iba huyendo. Algo típico de Jacob. Jacob era un embaucador, un engañador, y va huyendo por su vida, su hermano lo quiere matar. Y en ese punto, mientras va aparentando lo que no es, porque lo disfraza como un viaje con un proyecto, realmente es una huida, es un engañador. Va de primogénito cuando no lo es, va de Esaú cuando es Jacob delante de su padre, con Labán va de hombre honesto cuando realmente está por detrás haciendo cosas. Lo más honesto que le sucede es este encuentro en el que dice esta frase, y vamos a leerlo. La lectura es en Génesis, en el capítulo 28, versículos del 10 al 20. Y vamos a ponernos en pie, después oramos, y vamos a orar también por nuestros hermanos enfermos, y meditamos en esta palabra que sirva como introducción en este año en el que ya hemos entrado, y antes de ir a nuestros hogares después, y algunos los que celebren, o los que estén juntos, o los que vayan a recibir algo de los Reyes Magos, pues ojalá les traigan muchas cosas. Pero antes de eso, vamos a centrarnos en la palabra del Señor, y vamos a leer esta historia en Génesis 28, en el versículos del 10 al 20. Como digo, tiene que ver con la historia de Jacob. Dice así: salió pues Jacob de Beer-seba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, Jehová será mi Dios. Esa es lo que termina el pasaje diciendo: si tú me dieres a mí lo que yo te pido, si tú me bendijeres con la bendición que necesito, tú serás mi Dios y yo te daré todos mis diezmos, de los diezmos apartaré para ti. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Y quiero incluir en esta oración a todas las personas que están enfermas. Hemos entrado en el año nuevo, hay personas para los cuales la enfermedad sigue, continúa y necesitan del Señor. Queremos orar por ellos. Y pienso en nuestro hermano Blas, pienso en nuestro hermano Goyo, pienso en varios de nuestros hermanos por quienes oramos semanalmente y también todas las peticiones de nuestra cajita de oración. Recuerdo que puedes introducir en la cajita de oración tu petición y vamos a estar orando por ti. Y oramos por nuestro hermano Pepe también, nuestra hermana Mari me acaban de decir también
que está bastante mal, y vamos a orar también por ella. Y invito a todos, a los que tengan alguna necesidad, este es el momento, estamos abriendo la palabra del Señor, estamos delante de su presencia, estamos en la iglesia, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Vamos a orar y vamos a pedir su bendición sobre cualquier necesidad. Levanta tus manos, levanta tu corazón delante de Dios y preséntalo delante de Él. Señor, estamos aquí en tu casa. Estamos en tu casa y, Señor, sabemos que tú estás en medio nuestro, tú lo prometiste. Señor, queremos ser conscientes, cada vez más conscientes de quién eres, de que estás en medio de tu pueblo, de que nos has convocado aquí, Señor, para adorarte, para bendecirte y para ministrarnos y darnos conforme a tu propósito, conforme a tu sabiduría, conforme a tus riquezas, Señor, y también conforme a la necesidad de cada uno. Padre, presentamos delante de ti a estos hermanos y hermanas que hemos mencionado, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oro por nuestro hermano Blas, Señor, oro por nuestro hermano Pepe, oro por nuestro hermano Goyo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Extiende tu mano, Señor, y que podamos ver en este año, podamos ver tu majestad, tu poder, Señor, derramado sobre las vidas de los enfermos. Señor, nuestra hermana Mari, nuestra hermana Modesta, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Padre, con misericordia, con gracia, con fortaleza, con vida nueva, Señor, renovando su ánimo, renovando, Señor, sus fuerzas físicas, que el dolor remita, Señor, y que pueda brotar alabanza de su boca para honra y gloria tuya. Señor, gracias por los milagros que has estado haciendo en estos días, Padre. Gracias por personas a las que has estado tocando, Señor, y sanando y liberando de enfermedades y de diferentes circunstancias. Gracias, oh Dios, te damos a ti la honra y la gloria y presentamos las necesidades de cada persona aquí, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor, con autoridad, con poder, con sanidad, con milagros y prodigios. Gracias, Dios mío. Señor, y bendice tu palabra en esta mañana también en nuestros corazones. Haznos sentir tu presencia, haznos entender tu verdad, Señor, ser moldeados, transformados más y más conforme a tu propósito, Señor, conforme a tu imagen, lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender en este año la realidad de tu iglesia, Señor. ¿Quién eres tú, Señor, y qué es tu iglesia? Y el privilegio que tenemos de permanecer en ella, de estar en ella, Señor. El regalo que nos has dado con ella, Padre. Abre nuestros corazones y nuestros oídos en esta mañana y glorifícate en medio de tu pueblo, en el nombre bendito y glorioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Toma asiento. Aleluya, vamos a sentarnos y vamos a recibir la palabra del Señor antes de recibir y participar de la Santa Cena. Si el Señor hace algo en tu vida, si el Señor toca tu cuerpo, si el Señor te sana, dale a Él la gloria y la honra. Antes de empezar el culto, alguien me decía, daba testimonio de cómo Dios ha obrado con sanidad en su vida, y escucharemos el testimonio en breve entre nosotros para que nuestra propia fe sea fortalecida, porque es bueno. Los testimonios de lo que el Señor hace son buenos, nos ayudan a darle a Él la honra, darle a Él toda la gloria, darle a Él todo el crédito y fortalecer la fe de aquellos que están en necesidad. Aleluya. Así que si Dios hace algo, si Dios responde tu oración, no te lo guardes. Déjanoslo saber y queremos glorificar al Señor por ello y darle a Él la honra y la gloria. Amén. Me gustaría, como decía, explicar en esta mañana este lema y esto que estamos, de lo que estamos hablando, casa de Dios y puerta del cielo, darle el contexto y vamos a centrarnos un poquito en el contexto de la historia de Jacob, el momento de su vida cuando sucede esto. Necesitamos mirar un poco su historia, y cuando miramos la historia de Jacob nos encontramos con dos fases muy claras. La historia de Jacob nos deja una moneda con dos caras. Y la primera de ellas es una persona, un personaje errático, un hombre que no tenía demasiado claras las cosas. Jacob es un tipo, que tomemos esta frase de él, Jacob es un personaje polémico, y sin embargo forma parte del gran patriarcado, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así lo decimos. Y todo comienza, la historia de la salvación comienza siempre con la dignidad de Dios y la indignidad del ser humano. Siempre es una historia de gracia pura, basada en quién es Él, no en quién somos nosotros. Jacob es un hombre absolutamente errático. Si tú piensas, si hablamos de Abraham es un hombre admirable. Abraham es el padre de los creyentes. Abraham, Dios lo escoge, Dios lo llama y es un hombre de fe, es un hombre del que podríamos hablar muchísimo y dar un montón de sermones y cosas que podemos aprender de la vida de Abraham. Abraham es admirable, es llamado amigo de Dios. Isaac es el hijo de Abraham
Y es un hombre admirable también, es un hombre de Dios, es un tipo de Cristo, es un hombre de paz, es un patriarca amado, es un hombre que establece relaciones entre gente que está en guerra, es un hombre de paz que cava pozos y que trae agua a las personas y que lleva adelante y carga con la visión de su padre y la abraza y la lleva más allá. Y sigue caminando. Pero Jacob, cuando llegamos a Jacob, Jacob es un tipo polémico. Para empezar, no es hijo único, es un mellizo, eran dos. No era como Abraham, como Isaac. Isaac también eran dos, pero Isaac era único en el sentido de que era el único de Sara. Él era el hijo de... Sí que sí estaba Ismael, pero Ismael era el hijo de una esclava egipcia, no era el hijo de la promesa. Dios dijo muy claramente que era Abraham, que era en Isaac. Y después Rebeca, que es la esposa de Isaac, queda embarazada y la descendencia que viene son mellizos. Y son dos. Y además el primero es Esaú, no es Jacob. Cuando la bendición siempre es sobre el primogénito. Y Jacob no es el primogénito. Son dos y encima se llevan mal, se llevan horriblemente mal ya desde el vientre de su madre, ya se están peleando, ya salen enganchados del vientre de su madre, ya. Y es difícil explicar, son los típicos, yo me los imagino, los típicos chicos de los que sus padres no hacen carrera. Eran chicos que tampoco, no tomaron, eran actualizados, cada uno tenía su interés y el uno le dio por la caza, el uno le dio más por el campo, era más activo, el otro era más contemplativo, era más de la PlayStation, estaba en la tienda metido todo el día, era otro tipo de persona, pero los dos tenían noción de cuál era la visión y el llamamiento y la bendición, y la conocían y la querían, pero la querían a su manera, y a su manera reñían por ella. Se peleaban y competían entre ellos para conseguir la bendición, pero a su manera, porque al final su interés estaba también en otro lugar. Y de alguna forma se mezcla ahí lo que es el propósito de Dios en su vida con su propia carnalidad, porque pelean de mala forma. Y Jacob, que parece ser un poco más avispado, le roba la bendición y la primogenitura a Esaú, que se supone que era el primero. Y se pelean, y es algo terrible hasta el punto de que Saúl le quiere matar. Imagínate qué familia. Porque tú dices que tienes problemas en casa o que se pelean, ¿no? Pues este le quiere matar. O sea, imagínate, esta es la familia que supuestamente en aquel tiempo representa a Dios. La bendición de Dios. Paz, paz, cuán dulce paz. Es lo que cantaban en su devocional familiar. Y luego, fíjate si estaba mal la cosa, que hasta sus padres, o sea, la madre, Rebeca, imagínate que una madre le diga a su hijo, oye, vete de aquí porque tu hermano te quiere matar. Vete porque tu hermano está hecho polvo y literalmente en la Biblia, literalmente se consuela con el pensamiento de matarte. Es su consuelo. Vete. Una madre al hijo. O sea, de esto estamos hablando. Y le monta un número a Isaac porque era experta Rebeca en fingir con Isaac y le cuenta una historia de que hace así un esto como que le da ansiedad y que no le entra el aire, ¿no? Y esto que los maridos se vuelven locos cuando la esposa le empieza a dar ay, que no puedo, mira que estoy muy mal porque estoy pensando que este chico va a coger esposa de esta tierra. Y yo eso no lo voy a poder tolerar porque ya Esaú ha escogido esposa de esta tierra y me llevo muy mal con ella. Entonces, para asegurarnos, mejor que vaya a la tierra de donde yo salí, y que allí de mi familia escoja. Y entonces consigue, que las mujeres son expertas en esto, ¿no? En hacer que parezca que la idea es del marido. Entonces el marido habla con el hijo y le dice, hijo mío, creo que deberías tomar esposa de la tierra. O sea, manipula el tema. ¿Qué familia? Y Jacob sale. Y sale y va a la tierra de Harán, donde era su madre, y va por el camino y va pensando, va en su rollo, lleva la bendición con él, pero ni sabe lo que es. Lleva la bendición porque se la ha robado al otro, y entonces va aparentando que es un proyecto familiar, que quiere buscar esposa, ¿no? Y que quiere hacer una familia decente, cuando lo que es una huida en toda regla. Y no está avanzando espiritualmente, no está dando pasos de fe, no está en comunión con Dios, está en su rollo, en su proyecto, en su vida, y de pronto ahí se encuentra Dios con él. Ahí se encuentra Dios con él. Y es un encuentro que le marca de por vida. Porque escúchame, no importa quién seas. Dios es encontrado por aquellos que muchas veces no le buscan.
Aquellos que le buscan le encuentran, pero muchas veces Dios encuentra a aquellos que ni siquiera le están buscando. Y no sé quién eres ni de dónde vengas en esta mañana. Puede que estés en tu rollo y con 1000 historias y te sientas el más indigno del mundo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios te encuentra de pronto. Y te marca. Y lo marcó de por vida. Y no cambiaron muchas cosas porque siguió para adelante, Siguió para adelante, siguió con su proyecto, se fue, siguió con sus tretas. Hay un capítulo anecdótico, Génesis 30, donde cuenta como las tretas de Jacob y Labán, cómo le engaña, porque era un embaucador, el tipo era un embaucador. Y le engaña con los salarios, con las ovejas, que hace no sé qué tejemanejes para que salga, uno no sabe bien qué es lo que pasa ahí. Luego se va de mala manera, de noche cuando el hombre no, Raquel menuda también, que le roba al padre, y Jacob allí defendiéndola, los dos compinchados. En aquel momento él no sabía, pero esa es su manera de vivir. Pero aquel encuentro lo va a marcar su vida y hasta el regreso y hasta la lucha con el ángel en Peniel. Él sigue y es un hombre indigno. Lo mires por donde lo mires. Así que todo comienza con la indignidad humana, un hombre errático. Un hombre que ni sabe bien dónde va y simplemente va llevado por las circunstancias. Y puede que tú simplemente vivas así también. A veces vivimos así, llevados por las circunstancias. Hay cosas que pasan y ni siquiera las has planificado. Van viniendo y luego cosechas consecuencias de decisiones que has tomado, de cosas que has dicho que no pensabas decir, pero las dijiste y trajeron consecuencias, o cosas que hiciste que no querías en el fondo, pero trajeron consecuencias, y ahora te encuentras donde estás por aquello y hubieses querido o no, pero estás ahí y no sabes muy bien ni cómo vas a seguir, no tienes claro qué va a pasar este 2020, no lo tienes todo atado. Y escúchame, lo más importante es que Dios te encuentre. Que puedas tener un encuentro con Él, seas quien seas y estés donde estés. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Un hombre errático. Y entonces nos muestra la otra cara de la moneda, que es precisamente lo que se encuentra, que es un Dios estable, un Dios inmutable, un Dios que no se tambalea ni cambia. En medio de tus arenas movedizas hay un Dios que no cambia. Hay un Dios que es único, que sigue diciendo lo mismo y que sigue siendo el mismo, porque no nos equivoquemos. El hecho de que Él nos encuentre donde estemos no significa que todo vale. No significa que Él aprueba todo lo que hacemos. No significa que Él va a hacer un pacto así simplemente, tranquilamente con nosotros y que vamos a hacer como nosotros queramos, que le vamos a manipular a Él, como Rebeca manipuló a Isaac o como Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Es un Dios inmutable y por un momento Jacob lo entendió. Se asustó y dijo, ¡oh! Dios está aquí. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y yo no lo sabía. He puesto aquí una piedra, fue una noche incómoda, fue un sueño solamente, pero por un instante lo supo. Supo que aquel era el lugar de Dios. Y es como si Dios le dijera, puedes correr lo que tú quieras. Puedes ir de acá para allá. Puedes tomar tus decisiones, movido por tus propias apetencias carnales, por tus motivaciones humanas, por tus proyectos personales. Puedes correr donde quieras y vas a cambiar y te vas a tambalear de un lado a otro, pero yo soy Jehová, yo soy el Dios de tu padre, yo lo he sido siempre, lo sigo siendo y esta es mi casa y pretendo que sea tu casa. Este es mi lugar. El mensaje es muy claro lo que Dios está diciendo. Puedes correr a donde quieras, pero este es mi lugar. Este es el lugar. Y el mensaje es claro. Dios está diciendo, no te equivoques, porque el hecho de que yo... Es cierto, Dios se manifiesta en cualquier lugar, en cualquier sitio. A cualquiera que clama a Él desde el antro más profundo, clama al Señor en tu angustia y Él te oye. Pero eso no significa, Dios le está diciendo a Jacob, no te equivoques, no vayas a pensar que... No confundas mi misericordia con el hecho de que yo he escogido un lugar. Hay una tierra escogida. Y en aquel momento era Betel, aquel lugar. Y siempre que vengas aquí, siempre que acudas a este lugar, aquí está mi presencia. Siempre que acudas a este lugar hay ángeles subiendo y bajando. Siempre que acudas a este lugar hay bendición fluyendo. Hay salvación a tu alcance. Es mi casa, es mi lugar, es donde yo digo, no donde tú dices. Es mis condiciones, es mi plan, no el tuyo. Y puedes correr. Y corre todo lo que quieras. Es curioso. Es curioso, porque Abraham levantó muchísimos altares y en todos ellos Dios se le manifestó. Pero no significa que Dios no tuviera una tierra escogida y un lugar escogido para él. Así que lo que Dios le está diciendo a Jacob es, esta es mi casa. Si quieres mi bendición, si quieres mi marca sobre tu cabeza,
Si quieres verdaderamente que mi presencia esté contigo, este es mi lugar. Y volverás a este lugar. Sigue haz como quieras, Dios no le va a forzar en ningún momento, pero Dios le revela claramente dónde está su presencia y cuál es el lugar para él. Y es curioso, digo, porque a Abraham, el mensaje de Abraham fue: sal de tu tierra y de tu parentela, abandona todo y camina. El mensaje de Isaac fue: habita como extranjero, sal, camina. El mensaje a Jacob, Génesis 31, es: vuelve a la tierra de tus padres, vuelve a la tierra que yo dije a tu padre, vuelve, regresa, porque es mi casa y es tu lugar. Y por más vueltas que dio, no descansó hasta que regresó. Y siempre tuvo nostalgia de Betel, porque supo que allí, aquel era el lugar de Dios, el lugar para él. Y esto es algo muy significativo. En toda relación de Dios con Israel, Dios deja claro que quien pone las condiciones es Él. El hombre es un personaje errático, pero Dios es estable y Él pone las condiciones de la relación. Y en todo el Antiguo Testamento lo vemos. De todas las naciones, ¿a quién escoge? A Israel. ¿Por qué no escoge a España? ¿Por qué no escoge Latinoamérica? ¿Por qué no escoge, que a algunos se les dio por decir, ¿no?, que Jesucristo había aparecido no sé dónde en Norteamérica? Escogió a Israel. Te pongas como te pongas, escoge Israel. ¿Por qué? No por ser la más, Deuteronomio 7:7, no por ser la nación más grande, no por tener más que nadie, no por tener grandes cosas, no, sino porque eras la más insignificante. Dios tiene esa manía. Si conoces a Dios un poco y lees 1 Corintios, lo dice claramente: Él escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. No es una manía, es una estrategia clara a fin de que nadie se jacte en su presencia y sepamos que fue Él siempre. Escogió lo que no era, escogió a Israel. Escogió a Abraham. ¿Por qué no escogió a otro? Escogió a Abraham y lo sacó de su tierra, lo despojó de todo lo que tenía para demostrarle que sin tener nada Dios le daba todo. Y de Isaac, de Abraham Isaac, y de Isaac Jacob, escogió a Jacob, y de las 12 tribus escogió a Judá. ¿Por qué? No lo sé, escogió a Judá, y de la tribu de Judá escogió a la familia de David, y de la familia de David escogió a José y a María, y de ahí vino el Mesías, porque Él dice cómo y cuándo, y de qué manera. Y de todas las ciudades posibles escogió Belén. Otra vez, no por ser la más grande, sino porque tú, Belén Efrata, eres la más pequeña de todas, la más insignificante, y de ti saldrá el más grande. Así es Dios. Y siempre pone las condiciones. Y estableció que en el desierto Él pondría su morada y habitaría entre el pueblo, pero no en cualquier lugar del desierto. Les dijo que sería en el tabernáculo y les ordenó construir un tabernáculo con unas medidas concretas, y Él dijo cómo era. Él dijo cómo debía ser, y hasta los colores de las cortinas, hasta el tipo de material. Él dijo cómo tenía que ser. Y ahí estableció su morada, y ahí se manifestaba su presencia. Cualquiera que quería algo tenía que ir ahí. Y cuando salieron del desierto y entraron en la tierra prometida, se estableció en Silo. No en Beerseba, no en Dan, no en Jericó, en Silo. Y cuando se conquistaron, no fue hasta que David conquistó el monte de los Jebuseos, que se estableció en Jerusalén. Y ese es el lugar, y ese era el templo conforme a las medidas y a la idea del tabernáculo, donde Dios se manifestaba. Él decía, como tú me puedes decir, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ok, sí, pero te voy a decir algo. Aunque estemos en el Nuevo Testamento, no malentiendas la gracia de Dios y no malentendamos la gracia de Dios, porque Dios es un Dios que sigue teniendo absolutos y sigue teniendo principios y sigue teniendo principios inamovibles, absolutos, que no se mueven. Yo siempre hablo de esto. Uno de los mayores dramas en nuestra sociedad es la pérdida paulatina de absolutos, sustituyéndolo por cuestiones relativas. Todo el mundo tiene derecho a decidir qué es mejor o qué es peor. Con lo cual, no hay un absoluto. Lo que es mejor para ti puede no serlo para mí. Y después se habla de, eso es inmoral, no sé en base a qué se habla de inmoralidad o de moralidad, si no hay un absoluto. Si cada uno tiene, es la tontería más grande de nuestra sociedad. Pero Dios tiene absolutos. ¿Quieres que te diga algunos absolutos del Señor? Pues por ejemplo, Jesucristo. La salvación es a través de Jesucristo y no hay otro. Eso es un absoluto. Y yo sé que eso es un mensaje impopular para el periódico del País o para la prensa o para quien nos entreviste y lo quiera manipular o ponerlo o para esta sociedad en general. Porque hoy no se llevan los absolutos, hoy lo que es de moda es lo relativo, para que hágaselo usted mismo a su manera.
Pero Dios no es un Dios de hacértelo a tu manera, es un Dios de absolutos. Jesús es un absoluto. No hay salvación fuera de Cristo. ¿Alguien puede dar un testimonio? ¿Alguien puede decir amén a eso? Fuera de Cristo no hay. Yo sé, tú me puedes decir, ya, pero es que hay muchas religiones y hay muchas, no sé, entendimientos de la verdad y hay muchas personas, lo que tú quieras decirme. Pero sin Jesús no hay salvación. Es un absoluto. Podemos hacer lo que queramos y a lo mejor te toca ponerte colorado, pero sin Jesús no hay salvación. Es una pena porque hay mucha gente buena que sin Jesús se va al infierno. Qué lástima, pero es que sin Jesús no hay salvación. Es un absoluto. Otro absoluto, la gracia, la fe. Es por fe, no es por obras. Puedes ir de rodillas de aquí hasta Medinaceli y no sirve para nada, es por fe en Jesús. No es por obras ni por cosas que hagas. Puedes dar una suma importantísima a los niños que se mueren de hambre, de no sé qué. No es por obras. Él quiere tu corazón, es por fe en el sacrificio de Jesús. Es un absoluto. Es inamovible. Ya, pero bueno, es que también hay que entender irrelevante. Es un absoluto. ¿Y quieres que te diga otro absoluto? Inamovible. Te lo presento, la Iglesia. La Iglesia es un absoluto. Yo sé que la salvación es en Jesús, pero ese Jesús que nos dio la salvación estableció la Iglesia. La estableció para nosotros, para ti y para mí, para su pueblo, para los redimidos. La Iglesia, eso que Jesucristo llama su esposa, es un absoluto. Es algo inamovible. Y en este año a veces he pensado yo siempre he sido, y esa frase la habremos oído todos, siempre he sido de la idea de que es muy difícil construir y es muy fácil derribar. ¿Lo has oído alguna vez? ¿No? Y es cierto, cuesta mucho levantar algo y cuesta muy poco derrumbarlo. Pero te voy a decir algo, la Iglesia de Jesucristo no es tan fácil derrumbarla. No porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La Iglesia de Cristo no se tumba tan fácil. Puede tener ataques, puede recibir golpes, puede recibir reveses en la vida y momentos duros y ataques de fuera y de dentro. Pero no la tumbas tan fácil. Porque es la esposa de Cristo, es la niña de sus ojos, Él cuida de ella. Y puede que en muchos momentos no sea lo que debería ser. Jacob también era indigno. La Iglesia de Jesucristo es un absoluto. Me gustaría en este año que podamos hablar de esto, de la importancia y del valor de la Iglesia de Jesucristo, la esposa que Él está preparando. La importancia y el privilegio de pertenecer a ella. El error que supone alejarse de la Iglesia. Tenemos un año por delante para hablar de muchas cosas de esto. El error que supone alejarse de la Iglesia y pensar que uno puede subsistir sin ella. Cuando en Hebreos capítulo 10, versículo 25 se nos dice con toda claridad, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más sabiendo que aquel día se acerca. El error de alejarse de la Iglesia y pensar que podemos subsistir sin ella. El error de menospreciarla, porque al final está formada por personas y siempre va a haber alguien que te fastidie sentarse a tu lado, Siempre va a haber alguien que te esté molestando en el culto porque lo estás oyendo y te está entreteniendo. Siempre va a haber alguien que va a estar en la iglesia con el móvil texteando. Y tú estás al lado y estás diciendo, ¿a eso? Siempre va a haber cosas que señalar, pero el error de menospreciar la Iglesia por el hecho de estar formada por personas imperfectas, dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que somos piedras. Piedras, vivas. Que la una con la otra nos vamos limando y vamos tomando forma y vamos dando forma a un edificio maravilloso que es la Iglesia. No son ladrillos, somos tú y yo, piedras vivas. Es un privilegio pertenecer a ella, es un error menospreciarla. El error de descuidarla o de sustituirla por una supuesta espiritualidad interior, que eso no es más que fariseísmo y orgullo espiritual. En Hechos 2 se nos habla de la Iglesia cuando nace y se nos dice claramente que estaban juntos porque el Señor la había establecido y el Señor añadía a los que habían de ser salvos y se habla de los que eran añadidos por el Señor y se habla de aquellos que no se atrevían a acercarse a ella.
y que no se atrevían a entrar, o aquellos que se creían demasiado como para estar cerca de ella o para acercarse. ¿Crees que esto me lo estoy inventando? No me lo estoy inventando, esto de que esto lo dijo Jacob y es un eslogan que suena bien para este año. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, Nuevo Testamento, lo que Pablo dice respecto a la iglesia de Jesucristo. Lo puedes leer cuando está dándole instrucciones acerca de la iglesia a Timoteo y le dice: si tardo, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. No es un eslogan que se le ocurrió a Jacob. Jacob y muchos en el Antiguo Testamento ni sabían lo que hablaban, porque hablaban cosas que no podían entender. Era sombra de lo que había de venir. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo y en el Nuevo Testamento y dando instrucciones a Timoteo, le dice que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Aunque esto no es el templo de Salomón, es que no tenemos lo que tú quieras, pero es la casa de Dios. Es lo que la palabra del Señor nos dice, lo que Pablo le dice a Timoteo cuando le está dando instrucciones, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, lo que vamos a hablar en este año y lo que vamos a estar repitiendo tiene que ver con esto. Y yo quiero solamente darle perfil a las dos partes de esta frase que Jacob dice cuando habla de este encuentro que él tuvo. En primer lugar, casa de Dios, aplicado a la iglesia de Jesucristo. En primer lugar, casa de Dios. Casa de Dios. Piensa en ese concepto. La iglesia de Jesucristo es casa de Dios. Y cuando hablamos de la iglesia hablamos de la congregación de los santos y del lugar en el que se reúnen los santos. Porque un grupo como este necesita un lugar para reunirse. Nos hemos esforzado en construir este lugar no para otra cosa, sino para eso. Para que la iglesia de Jesucristo pueda reunirse. Por eso a veces confundimos el término, decimos vamos a la iglesia. Somos la iglesia, sería lo correcto. Somos la iglesia. La iglesia es un ente espiritual, un organismo. Somos la iglesia. Pero también se le llama a la iglesia el edificio. Y las dos son verdad. A veces dicen, no es el edificio, sí, no, yo sé que no lo es. Pero en un sentido lo es porque vivimos, o sea, yo soy Marcos. ¿Y quién es Marcos? ¿El ser espiritual o también soy yo? Yo, el que se ve. También, o sea, tenemos que reunirnos en algún lugar. Y este es el lugar. Y lo quieras o no, será mejor o peor, más perfecto o más imperfecto, pero ese lugar es la casa de Dios. Ningunearla, menospreciarla, sustituirla, ignorarla, descuidarla, en todos los sentidos, es en contra del propósito de Dios. ¿Casa de quién? De Dios. A veces me dicen, en tu iglesia no es mi iglesia, no es mi iglesia. Sí lo es en el sentido de que es mía, de que yo pertenezco a ella, es la mía, igual que donde vivo, mi barrio, ¿no? No es mío, pero es mi barrio, mi país, mi iglesia. Casa de Dios. Quiero decir algunas cosas. Y me he inventado aquí, solo voy a decir 4, se podrían decir mucho, me he inventado las 4 P's. La primera de ellas, provisión. Yo tengo una casa, lo voy a comparar con eso. Yo tengo una casa y en mi casa hay una cocina, y hay una nevera y hay cosas en la nevera. Hay comida en la nevera. Eso es provisión. Esa comida no es mía. Sí es mía, pero no es mía. Esa comida es provisión para todo aquel que esté en la casa. Para todo aquel que pertenece a la casa. Y si alguien está en la casa y es mi casa, ahora soy yo. Estoy comparando cuando decimos casa de Dios, piensa en mi casa de Marcos. En mi casa yo proveo. Es mi obligación y es mi compromiso. Yo proveo. Lo mismo en ropa, lo mismo en educación, lo mismo en transporte, en medicinas, en cuidados. Aquellos que son de mi casa tienen provisión, yo me encargo. Es mi responsabilidad. Yo me encargo de proveer para ellos. Es mi obligación y es mi compromiso. Por el hecho de estar en mi casa, estás provisto. Yo me encargo de eso. Es más, no quiero que se encargue otro. Me encargo yo. Escúchame, lo mismo en la iglesia. Cuando decimos casa de Dios, en la casa de Dios hay provisión. Provisión espiritual para ti y para mí. Y la provisión de Dios consiste en su palabra bendita. Su palabra. Después podemos cantar, mejor o peor.
Podemos tocar, mejor o peor. Podemos bailar, mejor o peor. Podemos tener luces, más o menos. Podemos tener pantalla, ¿no? Como decía el artículo una pantalla al estilo, ¿cómo decía? Al estilo, como esto de Callao. En plan karaoke, con palabras así peyorativas y que tendían a dar descrédito, ¿no? Podemos tener esto o aquello, más o menos. Podemos tener un estilo o podemos tener otro, pero la provisión tiene que girar en torno a es la palabra de Dios. La palabra bendita, maravillosa de Dios que nos limpia, que nos sana, que nos regenera, que opera en nosotros. La palabra de verdad, ese es el alimento, esa es la provisión y no podemos caminar sin ella. Y en un tiempo como este, peor, no se puede caminar desnutrido por la vida, alimentándose de cualquier tipo. Hoy, con toda la cantidad de doctrinas y tendencias extrañas, que no es raro, hermanos, no es que haya tanta, no es que la gente hoy sepa mucho. Hablas con personas y saben de todo, no es que sepan mucho, es que hay una confusión brutal. Lo que hay es un analfabetismo bíblico tremendo y una proliferación, siempre cuando lo auténtico escasea, pues hay una proliferación de lideretes que se ponen cada uno a decir un poco lo que mejor, lo que más le conviene, y como ahora vende tener opinión, la provisión es la palabra de Dios. Y yo como pastor en esta iglesia, una de mis mayores responsabilidades es velar, porque lo que se predique desde este púlpito sea palabra de Dios y no filosofía humana. No ideas, estilos, tendencias o cultura. Somos una iglesia multicultural. Hay muchas culturas. Hay gente que le gusta más una cosa y hay gente que le gusta más otra. Y no creas que es fácil a veces hacer las cosas al gusto de todos. No lo es. Pero lo central es la palabra de Dios. Esa es la provisión que tiene que haber en la casa y no otra cosa. Y podremos hacer 1000 actividades diferentes. Pero cuando tú necesitas consejo, orientación, busca en la casa de Dios la provisión, porque está para ti. Y no puedes vivir sin provisión. No quiero extender en esto. Otra P, protección. En mi casa hay protección y me encargo yo. Mis hijos en mi casa están resguardados. Cuando están fuera por ahí, de noche o a deshoras, no están protegidos. Cualquier cosa que pase, no puedo protegerles. Y estoy nervioso. Cuando llegan a casa, respiro, porque en casa están protegidos. En mi casa hay un techo. En mi casa hay paredes. En mi casa hay puertas y tienen cerrojo. En mi casa hay una alarma. En mi casa hay protección para ellos. Y cuando entran en casa, pueden descansar. Cuando entran en casa se pueden esconder, se pueden desvestir. No necesitan cuidarse. Tienen protección. Y si alguien quiere verles, tiene que pasar por mí para verles. Y si alguno de mis hijos se mete en algún lío, averiguo a quién da la cara por ellos. Porque están protegidos. Y luego hablaremos. Pero tienen protección en mi casa. Exactamente igual en la casa de Dios. Casa de Dios es protección para el cristiano. Casa de Dios para aquel que ha sido redimido es protección en todos los sentidos. Igual. Y la protección es impresionante. Lee Efesios 6. Cuando llegues a casa, lee acerca de toda la armadura de la fe y de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades, en las tinieblas, en los lugares altos, y que tenemos que vestirnos con toda la armadura, toda la protección que se nos da, y se nos habla del cinto, de la verdad, de la coraza de la justicia, en los pies, el calzado del apresto del evangelio, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del espíritu, la armadura, la protección. Créeme, con tanta doctrina extraña y con tanta cosa rara, ¿dónde tener protección de todo ello? Con toda la confusión. Es común, es normal, en ese Jesús lo dijo, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, yo soy esto, aquello, y dice, ¿no los oigáis? Vendrán muchos de acá para allá, como Jacob, correteando. En la casa de Dios hay provisión, en la casa de Dios hay protección para aquellos que están dentro. Y no cometas el error de creer que puedes subsistir fuera de ella, solo. No me vengas. Jesucristo no daba puntadas sin hilo. Y cuando Él constituyó su iglesia es porque era una necesidad para cada uno de nosotros, para darnos provisión, para darnos protección, para darnos pertenencia. Tercero, en mi casa, los que están en mi casa, los que están bajo mi tutela, los que pertenecen a mi familia,
eso mismo, pertenecen. Podrán tener 1000 historias, 1000 errores, sus proyectos, podrán estar de acuerdo con una cosa o con otra, podemos discutir, podemos hablar, pero pertenecen. ¿Saben? Saben que son parte de, saben que pertenecen. Es más que el nombre, es más que el apellido, es la familia. Pertenecen a ello. Tienen pertenencia, pertenecen a un lugar y tendrán que corregir 1000 cosas y tendrán que aprender 1000 cosas, pero aún en medio y a lo largo de todo ese proceso pertenecen. Son parte de. Igual en la Iglesia de Jesucristo. ¿Sabes lo importante que es pertenecer a un cuerpo? Y estoy hablando de la Iglesia universal, sí, pero estoy hablando de la Iglesia local. ¿Sabes la importancia de pertenecer a un cuerpo y ser parte de un lugar? Cuando la pertenencia, ¿sabes qué? No sé, y de esto hablaremos también, ¿no? Hablamos muchas veces de la familia carnal y la familia espiritual. ¿Sabes tú cuál es tu familia carnal? Lo tienes claro. ¿Sabes cuál es tu familia espiritual? Es tu iglesia local. Y te voy a decir una cosa, ¿cuál es más importante de las dos? Porque Jesús dice, el que no ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Está diciendo que es más importante la familia espiritual que la carnal? No lo sé, dímelo tú. Dímelo tú, porque no soy yo el que lo dice, es él el que lo dice. Que está tu madre y tus hermanos aquí fuera y dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es? Los que hacen... ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que está hablando? Yo he visto a gente renunciar a la familia carnal y abrazar la familia espiritual y decir, es mi verdadera familia. Y gente que está lejos, y gente que llega de otro lugar, y gente que estando aquí aún sabe que tiene una pertenencia física, es de una sangre, de una carne y de un apellido, pero sabe que la familia auténtica y su verdadero vínculo familiar, la pertenencia, tiene que ver con algo espiritual y tiene que ver con la iglesia. Casa de Dios es pertenencia a una familia y no significa que es perfecta, pero significa que perteneces. Me encanta cuando llega alguien y me dice, soy de tal iglesia, vengo de tal iglesia, de tal y tal pastor, estoy aquí de paso, pero vengo a visitar, o me he trasladado, vengo de tal iglesia, mira, esta es la carta de mi pastor, este es el lugar donde leo y veo que son personas que se congregan, son personas que son fieles, saben lo que es ser fiel a un cuerpo y pertenecer. Chungo cuando viene y dice, no, ¿y tú de dónde? No, vengo, es que mi pastor no me entiende. Y yo digo, ay Dios mío, ¿y qué te hace pensar que yo sí te voy a entender? Porque, y hay veces que uno tiene que, hay cosas en la vida que pasan y uno tiene que empezar de cero pasa, pero escucha, tenemos que aprender que no es una cuestión nuestra, que es algo bíblico. La pertenencia a la casa de Dios. Y te digo, a menos que sea una cuestión verdaderamente de pecado, de algo que realmente tienes que salir porque no se está predicando la palabra de Dios, a menos que sea algo verdaderamente profundo y que realmente pidas consejo y lo tengas muy claro, tienes que saber a dónde perteneces. Jesús, en Juan capítulo 13, cuando lavó los pies de sus discípulos, el capítulo es maravilloso y comienza diciendo que Jesús sabía quiénes eran los suyos. Y a los suyos, que no eran perfectos, déjame decirte, sabiendo él quién era y de dónde venía y a dónde iba, los amó hasta el final, porque eran los suyos. Había mucha gente para lavar los pies, pero aquellos eran los suyos. Y se dio a ellos, porque pertenecían a su grupo, porque era algo suyo. Y la unidad y la pertenencia del cuerpo de Dios, y hablaremos de esto también, es la mayor arma evangelística. En serio, amo al grupo de evangelismo y creo que tenemos que crecer en actividad evangelística. Pero es alucinante lo que Jesús dice en Juan 17, que sean uno para que el mundo vea. Y lee la iglesia primitiva con todos los errores que tenían, eran uno. Y esa unidad fue el arma evangelística más grande que hizo que se añadieran. Porque veían, decían, mirad el amor que tienen. Mirad lo que tienen, pertenecen el uno al otro, son parte de una familia. Provisión, protección, pertenencia, y me voy con la cuarta P, potestad. Y déjame explicar esto de potestad porque no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de Él. Tiene que ver con la autoridad, con el mando, con la jerarquía. En mi casa mando yo. Se ríe mi mujer y dice, mentira. ¿No? Pero mira, escúchame, yo puedo ser más blando, más duro, puedo tener más paciencia, menos, yo puedo ser como sea, pero
Te digo una cosa, si yo cierro el grifo, si yo me enfado, puede ser más grave de lo que parece en principio. O sea, está bien, estás aquí, tienes tus errores, pero al final, el que decide cómo se hacen las cosas o qué se hace o qué no, al final la última palabra la tiene la cabeza. En mi casa la tengo yo. Y no puedes vivir como te dé la gana, no puedes tener mi protección, mi provisión, la pertenencia que yo abastezco y hacer lo que te dé la gana. No, así no es. Y no me hagas enfadar. No me hagas enfadar porque entonces te puedes ir con viento fresco, es mi casa. Y soy yo el que pone las condiciones. Y quien no entiende eso no puede estar dentro. ¿Cómo lo hemos llamado? Potestad. Por ser fiel a las P's y para que se nos quede en la cabeza. La potestad es del cabeza. ¿Esto es casa de quién? De Dios. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién tiene la potestad? ¿Quién manda? Es que yo opino... Irrelevante. Es que en cuanto al evangelismo yo pienso... Evangelismo, mira, podemos tener formas de hacerlo de una manera u otra, pero que hay que evangelizar porque lo ha mandado Él. La opinión en cuanto a eso es inamovible. Es que el perdón... Sí, pero el que manda es Él. Que el matrimonio tiene su historia, pero el matrimonio es una institución que puso Él. No juegues con eso. No juegues con eso. Es su casa. Es que es difícil ya, nadie dijo que iba a ser fácil. Pero Él es el que pone las condiciones. Es su casa. ¿Y sabes por qué es tan importante la iglesia? Precisamente por eso. Porque es la casa de Dios. Y porque hay cosas que solamente las vas a oír aquí, no te las va a decir nadie más. Y las necesitamos oír. Necesitamos escucharlas. Necesitamos ser recordados de ellas. Y por eso también hay gente que no le gusta a la iglesia. No le gusta, ¿por qué no? Porque son jefes. Porque ellos mandan. Porque yo digo cómo. Y en la casa de Dios es Él el que dice cómo. Y hace falta un grado de humildad suficiente como para doblar la cerviz y decir, es cierto. O a lo mejor no lo veo del todo, pero si Él lo dice, es así. Casa de Dios. Y quiero comentar el segundo punto, que es puerta del cielo. Comentarlo brevemente y vamos a participar de la Santa Cena. Pero puerta del cielo es una parte importantísima que no podemos olvidar. La iglesia tiene una conexión con otra dimensión. Por eso el logo tiene unas escaleras, porque sí, es casa de Dios, aquí es casa de Dios, pero tiene una conexión hacia algo que no vemos ni entendemos y que es glorioso, que no lo vemos, que no lo palpamos, pero que es glorioso, y no por el hecho de no verlo y no palparlo es menos glorioso ni menos real. Y sí, por el hecho de ser no palpable y que no lo veamos en este momento, nos hace a veces pensar que no es tan real y nos hace vivir solamente en la realidad presente y olvidamos la otra parte. La casa de Dios es una conexión, es una puerta del cielo. Sí, es casa de provisión, es casa de protección, es casa de pertenencia, es un seguro aquí, pero tiene un carácter eterno. Es una inversión eterna, es lo que muchos no entienden o no entendemos a veces. La conexión y la inversión eterna que supone invertir en la casa de Dios. Que no es solamente un tema de aquí y ahora. Es un tema de eternidad y de futuro. Parece cruel cuando Jesús dice lo de quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Parece cruel hasta que entiendes lo que Él está diciendo. Está hablando, hasta que tú entiendes, escúchame, tú tienes una familia carnal. ¿Sabes por qué? Porque caíste ahí, no la elegiste tú. Tienes un padre y una madre y tienes unos hermanos, caíste en esa familia y eso es únicamente, eso es un lazo muy fuerte, porque como seres humanos son cosas muy fuertes que vivimos, ¿no? en el ahora y en el aquí. Conexión de carne, conexión de sangre, la familia es algo muy fuerte, pero escúchame, ni lo has escogido, has caído ahí. Y a veces te influencia mucho más de lo que quisieras, está ahí, es parte tuya, pero eso es temporal. La muerte se lo lleva. Más allá del velo, en la otra dimensión, lo que va a subsistir, adivina qué es. Porque puede haber miembros de mi familia que si no han recibido a Jesucristo como su Salvador, si no han entrado por la puerta después, no van a estar conmigo. No por el hecho de pertenecer a mi familia o tener mi apellido son salvos,
Son salvos por el hecho de haber aceptado a Jesús por la fe. Por lo tanto, ¿qué es lo eterno? ¿La familia espiritual o la carnal? ¿Qué es lo verdaderamente? Fíjate, me refiero al contexto y a la proyección y a la fuerza de la inversión que estamos haciendo aquí cuando pensamos que no es solo casa de Dios, es que es puerta del cielo. Es que tiene una conexión con la eternidad que ni siquiera podemos medir. Nuestra familia espiritual es un lazo eterno. Y si la iglesia de Dios, si la casa solamente fuese casa de Dios aquí, solo por lo que representa ya merecería la pena. Pero es que es más que eso. Es que es una conexión que nadie, ni nada ni nadie puede destruir. Y dice la Biblia, en Efesios 2:19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Hay aquí alguien de color? ¿Hay aquí alguien de raza negra? ¿Puedes venir? Ven aquí, que te queremos ver la cara y el color. Ven. Casa de Dios y puerta del cielo. Ven, sube. Casa de Dios y puerta del cielo. Cuando hablamos de iglesia, muchas veces enfatizamos en lo presente. Enfatizamos en la parte de casa de Dios, porque es importante, es muy buena. Es todo lo que hemos estado hablando hasta aquí. Pero puerta del cielo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Darlis. ¿Cuándo conociste a Jesús? Cuando vine aquí. ¿Cuándo viniste aquí? Ya lo conocía. Ok. Mira, si yo le dijera al periodista que vino el otro día que es mi hermana, ¿tú crees que me creería? Sí. En el contexto de aquí, o sea, ¿se parece a mí o yo a ella? Yo diría que no. Y tenemos gente de toda tribu, nación y lengua. Resulta que aquí no hay nada que nos una. Ella es de su padre y de su madre, yo de los míos. Ella es de su nacionalidad, yo de la mía. Ella tiene sus costumbres y yo las mías. Y estoy convencido de que la comida de Navidad que ella ha comido ha sido diferente que la que he comido yo. Estoy convencido de que sus gustos son distintos a los míos. Tiene manías y cosas que yo me parecen raras. Estoy hablando por hablar, no te conozco. Resulta que es mi hermana. Ese vínculo, ¿quién lo ha hecho? Y dime, alguno podría decir, no, pero lo importante verdaderamente es tu familia de aquí, tú deberías, sí, y yo tengo una obligación con mi familia de aquí. Pero delante de Dios, lo que verdaderamente permanece para siempre es el vínculo que Dios ha establecido entre nosotros. Es mucho más potente que cualquier otro vínculo, no te dejes engañar. Como cristianos tenemos deberes cristianos que tenemos que atender a nuestra familia carnal. Y no estoy hablando de que hay que desatenderla, ni mucho menos. Y Dios nos ayude a no ser sectarios y separatistas y empezar a despreciar y menos. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de casa de Dios y puerta del cielo. El valor que tiene la iglesia y que se le quita. Gracias. Dios te bendiga. Que se le quita. ¿Sabes por qué? Voy a dar un aplauso. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de iglesia hablamos de cosas terrenales. Hablamos de iglesia y estamos pensando en si tiene o no tiene grupo de jóvenes, cómo es el estilo de la música, si tiene pantalla o no, si tiene luces, si los coritos los ponen para que todos los puedan cantar, no como nosotros, o si quién predica, o si la escuela dominical, que está muy bien, pero se decide o no se decide ir a esta o a la otra iglesia según se amolde a mi estilo. Y no son cosas tan importantes. Es importante, es muy importante y hemos estado hablando de ello, pero solo es la parte casa de Dios. La parte de puerta del cielo, la conexión espiritual que sucede en un lugar como este, entre personas que amamos a Jesucristo y que nos hemos comprometido a caminar juntos para que el mundo vea, porque Él nos une y porque es más fuerte lo que nos une en Él que las cosas que nos podrían separar. La conexión es increíble. Las cosas que verdaderamente duran para siempre están ahí y muchas veces no nos damos cuenta. Y cuando entiendes esto te das cuenta de que tenemos un conflicto, que a veces estamos en este mundo y estamos trabajando y tenemos que ser buenos profesionales y tenemos que ser buenos en las diferentes áreas de nuestra vida, pero en realidad nuestra prioridad está en otro lado. Y te das cuenta de que para seguir a Jesucristo y amarle y servirle hay que ser un poco friki, hay que ser un poco raro.
Cuando pillas eso, bienvenido a la realidad. ¿Entiendes lo que dijo Jesús en Juan 17 cuando dijo, vosotros estáis en el mundo pero no sois del mundo? Yo lo siento así. No sé si me estoy haciendo viejo, pero cada vez encajo menos. No soy de aquí. Nací en Frankfurt, me crié en Madrid. No soy de aquí. Cada vez soy menos. Ni de Frankfurt tampoco soy. Mi ciudadanía está en otro lado y eso es algo tan potente, tan fuerte, tan grande. Y además te voy a decir algo, si tú quieres servir al Señor, si tú piensas de verdad en cumplir la gran comisión y el gran mandamiento, si realmente tú quieres hacer lo que Jesús dijo que debíamos hacer, dime cómo lo vas a hacer sin la iglesia. Dime cómo vas a hacer evangelismo sin la iglesia. Dime cómo vas a hacer discipulado sin la iglesia. Dime cómo vas a hacer ministerio sin la iglesia. Dime cómo vas a hacer adoración sin la iglesia. Dime cómo vas a hacer compañerismo sin la iglesia. Dime cómo vas a cumplir la gran comisión y el gran mandamiento sin la iglesia. Este año es un año en el que yo quisiera que crezcamos como iglesia y que crezcamos en el conocimiento y en el concepto claro de quién somos en Cristo, de qué es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, casa de Dios y puerta del cielo. Y el valor que tiene, dale a la iglesia el valor que Dios le da. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Es un valor increíble, es algo que ni siquiera podemos discernir y sucede en el contexto de la iglesia. No sucede en otros contextos, sucede aquí. ¿Cómo lo vas a hacer eso sin la iglesia? Fíjate el valor que eso tiene, tú sabes cuánto la bendición que fluye hacia nuestras vidas, lo que levanta nuestras vidas, lo que nos motiva, las orejeras que nos pone y la visión que nos da durante la semana y durante nuestro proyecto de vida, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando formamos nuestro hogar, lo que la iglesia es para nosotros. Algunos ni siquiera estarían casados con quienes están casados si no fuese por la iglesia. Lo que la iglesia nos ha dado, que sí que la salvación está en Jesús, pero que fue Jesús quien estableció la iglesia. Y en definitiva entender el error de infravalorar esto. El error de infravalorar lo que nuestro Señor Jesucristo llamó su esposa. El error de fantasear con la idea de que lo que Dios vaya a hacer en este tiempo lo puede hacer o lo va a hacer al margen de su iglesia. No es cierto, lo va a hacer a través de su iglesia. Y yo quiero estar ahí. Y tú necesitas estar ahí. Y necesitamos estar ahí. Que no estamos haciendo un negocio, no estamos predicándonos a nosotros mismos, no estamos perpetuando maneras o formas o cultura, estamos llamados a estar unidos, a caminar juntos en su presencia, moldeados por su palabra y ser lo que Cristo dice que somos. Y eso sucede en el contexto de la iglesia local. Salmo 133, 1, es más que un salmo antiguo testamentario. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es más que un salmo, es lo que sucede en la congregación de los justos, en la congregación de los santos. Y todos aquellos que pretenden sobrevivir en solitario, alejados de la iglesia, están actuando, o en subgrupos, que no son iglesia, cuidado, sucumbirán. Sucumbirán en medio de una sociedad que los hará sucumbir. Y lo he visto pasar tantas veces, 1000 veces, lo he visto suceder, que los que pretenden a veces esa filosofía de enfatizar en la relación personal con Cristo y mi relación con la vertical y olvidar y ningunear absolutamente la horizontal y lo que sucede en la iglesia de Cristo, es curioso. Es curioso, pero quienes hacen eso y tienen un discurso que suena espiritual, al final lo que terminan es justificando su manera de vivir. Pero nosotros no estamos llamados a justificar nuestra manera de vivir, estamos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo tal y como es. Y la buena nueva de Cristo, la buena nueva del Evangelio, no es que podemos hacer lo que queramos, que el Señor nos perdona. No es la buena nueva. La buena nueva del Evangelio es que a pesar de ser como somos y vivir como vivimos, si traemos nuestra vida a Jesús, Él nos perdona, Él nos redime, Él nos libera, Él nos da la vida espiritual interior y la fortaleza y la posibilidad de vivir como Él quiere que vivamos. Entonces el perdón y la salvación de Jesucristo no sirve para justificar nuestra manera de vivir, sino para liberarnos de nuestra manera de vivir y vivir como Él quiere que vivamos. No para seguir haciendo lo que queramos porque Él nos perdona.
¿Y sabes qué pasa? Que eso solo lo vas a escuchar en la iglesia. Solo lo vas a escuchar en la iglesia. Necesitas la iglesia. Necesitas el contexto de la iglesia. Necesitamos traer a las personas a la iglesia. Necesitamos unirnos, necesitamos estar juntos. Este año es el año en el que queremos reconocer y trabajar. Y aquí hay tanta gente que trabaja de manera voluntaria, que trae su tiempo al Señor. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque han entendido lo que es la iglesia. Y yo quiero animarles. Quiero dar gracias a Dios por cada uno de vosotros, por cada una de las personas que están trayendo su talento, lo que tienen, para hacer crecer más y más la iglesia, para traer a la mesa cosas, para ofrecer lo que tengo, dárselo al Señor y hacer que dentro del contexto de la iglesia sea de bendición para todos. A eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Y vamos a participar del pan y del vino. Y como decía antes, eso sucede aquí, en la iglesia. Entonces, mientras lo hacemos, piensa que Jesús dio su vida por la iglesia. Jesús estableció la iglesia. Y eso es algo de lo que vamos a hablar en diferentes puntos y diferentes aspectos y con diferentes colores y de diferentes maneras y a lo largo de los meses, y lo iremos deshilachando, y vamos a tener en el culto de oración, por cierto, que no lo dije también, este martes volvemos a tener culto de oración a las 8 de la tarde. Vamos a estar hablando de las metáforas de la iglesia. Cuántas cosas que la iglesia es comparada a, y podemos aprender tanto de ello. Y vamos a tener en las series de grupos de hogar, vamos a estar hablando de la iglesia también. Y vamos a penetrar con nuestras mentes en ello y a meter las manos en el arado, porque es a lo que el Señor nos llama. La iglesia está para ser relevante en este tiempo y brillar en este tiempo por Jesucristo. Y voy a pedir que nos pongamos en pie, por favor, y voy a pedir a los hermanos, a los ancianos y a los hermanos que nos sirven con el pan y el vino, también al grupo de alabanza que me acompañen. Vamos a tomar el pan y el vino, la Santa Cena, y lo vamos a hacer con adoración, con alabanza en esta mañana. Aleluya. Leo en 1 Corintios 11. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vamos a orar y vamos a participar del pan y del vino. Invito a todos a que lo hagamos en adoración al Señor, lo hagamos con un corazón agradecido a Dios y meditando en lo que hemos recibido en esta mañana. Aprovecha este momento, cuando llegue el pan a donde estás. Nuestra costumbre es aquellos que no han descendido a las aguas del bautismo que esperen hasta que ese momento llegue. Los que sí han descendido a las aguas, pues, participen con nosotros. Si alguien nos visita de otra congregación, participe con nosotros del pan y del vino. Y cuando llegue donde estás, tómalo. No hace falta que esperemos, tómalo según llega, y también la pequeña copa. Vamos a participar de ello. Y mientras lo hacemos, es algo tan sencillo y tan físico, ¿no? Es comida y bebida. Pero es lo que Jesús instituyó. Y lo instituyó para su iglesia. Entonces piensa que eres iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia, no por nuestra dignidad, por su dignidad. Por quien es Él, nos ha hecho iglesia. No lo desprecies, no lo descuides. Sé parte de ello. Con las imperfecciones, con lo que tenga, pero eres parte de ello. Entonces en este momento adórale. Cuando llegue, vamos a cantar y adorarle, y cuando llegue a ti el pan, participa de ello y piensa en Jesús. Piensa en Jesús, separa el tiempo, piensa en Jesús, el que dio su vida por nosotros, el que nos ha hecho estar donde estamos, el que nos ha hecho ser lo que somos, el que nos salvó, nos lavó con su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre, a Él sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Jesús, te adoramos. Jesús, te adoramos, te cantamos.
Nos inclinamos ante ti, Señor, te damos honra y gloria. Y nos acercamos a tu mesa y tomamos el pan y el vino en memoria tuya. Gracias por amarnos, gracias por morir por nosotros, gracias por entregar tu vida. Bendice estos símbolos, Señor, y al tomarlos lo hacemos en adoración a ti. Señor, pon en nosotros tu palabra, pon en nosotros tu verdad, tu espíritu, obra en nuestras vidas. Y haznos conscientes de quién somos en ti, Señor, de que somos tu iglesia. Haznos conscientes del valor de tu iglesia, por quien diste tu vida. Nos ponemos en tus manos para que moldees nuestras vidas, operes en nosotros cada día más. Te adoramos, te bendecimos y participamos con adoración, con agradecimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Alabar con el corazón, alabar al Santísimo, alabar, porque Cristo el Señor se entregó en la cruz. Alabar con el corazón, alabar al Santísimo, alabar, porque Cristo el Señor se entregó en la cruz. Pues el débil diga, fuerte soy, el pobre diga, rico soy, por lo que el Señor ha hecho en mí. Alabar con el corazón, alabar al Santísimo, alabar, porque Cristo el Señor se entregó en la cruz. Alabar con el corazón, alabar al Santísimo, alabar, porque Cristo el Señor se entregó en la cruz. Pues el débil diga, fuerte soy, el pobre diga, rico soy, por lo que el Señor ha hecho en mí. Te adoramos. Pues el débil diga, fuerte soy, el pobre diga, rico soy, por lo que el Señor ha hecho en mí. Aleluya, aprovecha para adorar al Señor. Aprovecha para adorarle. Te adoramos, Señor. Nos inclinamos ante ti. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos.
el pobre diga, rico soy por lo que el Señor ha hecho en mí. pues el débil diga, Pues el débil dirá, fuerte soy, el pobre diga, rico soy, por lo que el Señor ha hecho en mí. Aleluya, es exactamente lo que hace la obra de Dios en nosotros. Llama las cosas que no son como si fueran. El débil es rico en Él. El débil es fuerte en Él. El pobre es rico en Él. Y yo siento en mi corazón el impulso de invitar a cualquiera. Yo sé que somos salvos por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Pero si tú estás aquí hoy y sientes que tienes que dar un paso y perdonar a alguien o pedir perdón a alguien, inaugura el año, da un paso, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar y ni tengas vergüenza. Haz lo que no harías tú, pero lo que el Espíritu te impulsa a hacer, y restablece comunión, restablece relación. Deja que el Espíritu Santo haga una obra de sanidad en tu vida. Da el paso en fe. Y mientras cantamos y mientras le adoramos, piensa que la obra de Jesucristo es una obra de unidad en su pueblo. Acércate a tu hermana, acércate a tu hermano. Rompe cualquier barrera y comienza este año de forma diferente. Rompe con cualquier cosa de atrás, del pasado. No le des continuidad. Rómpelo, alguien tiene que romperlo. Hazlo hoy, hazlo hoy. Mientras cantamos y mientras le adoramos con todo nuestro corazón. Aleluya. Cuando cantamos, levanta tu voz y adora al Señor. Adórale. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu aleluya.
Señor, nunca podremos pagar lo que has hecho por nosotros. Nunca podremos entender totalmente la obra maravillosa de restauración, de salvación. Nunca podremos entender totalmente de cuántas cosas nos has salvado, de qué castigo nos has salvado, Señor, de qué podredumbre nos has salvado, porque ni siquiera permitiste que llegáramos a tanto. Ni siquiera podemos saber lo que seríamos sin ti, porque no lo has permitido, Señor. Estamos aquí por tu misericordia, por tu gracia. Y Señor, queremos adorarte, darte a ti, Señor, honra, gloria, darte a ti el centro, que tú seas el centro de nuestra atención. Toda atención a ti, Señor. Toda atención a ti. Toda adoración a ti. Digno de honra, digno de gloria. No hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Digno de honra y de majestad. Aleluya. Toda alabanza a ti, Señor. Te adoramos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, sentado
te adoramos siempre, Señor. Aleluya, te adoraré. Aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Porque tú, Jesús, Mereces toda gloria. Porque tú, Jesús, mereces todo honor. Al Santo Espíritu de amor, aquí y ahora yo te adoraré. Amén. Estamos terminando, hermanos, pero hay algo que no dije y es, hay personas que tienen problemas con el gluten. Hay una mesita de pan sin gluten por si alguien está en esa situación y no ha recibido el pan y quiere acercarse a la mesa. Tenemos un plato con pan sin gluten para aquellos que lo necesiten. Amén. Si alguien está en esa situación, pase adelante. Estamos terminando este coro una vez más, porque tú, Jesús, mereces toda honra, toda gloria. Levanta tus manos, cierra tus ojos, vamos a adorarle, vamos a decírselo, que Él merece la honra, la gloria para siempre. Bien, mientras terminamos este tiempo maravilloso en su presencia. Aleluya. Porque tú, Jesús, Mereces toda gloria. Porque tú, Jesús, mereces todo honor. Al Santo Espíritu de amor, aquí y ahora yo te adoraré. Okay, vamos a cantarlo aquí y ahora yo. Aquí y ahora yo. Aprovechalo, es el momento de adorarle. Quiero adorarte aquí y ahora yo. Tu nombre exaltaré, porque tú, Jesús, mereces toda gloria. Porque tú, Jesús, mereces todo honor. Al Santo Espíritu de amor, aquí y ahora yo te adoraré. Porque tú, Jesús, mereces toda gloria. Porque tú, Jesús, mereces todo honor. Al Santo Espíritu de amor, aquí y ahora yo te adoraré. Santo Espíritu de amor, aquí y ahora yo te adoraré. Aleluya, gracias. 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 Amén. Vamos a despedirnos con una oración. Aleluya, y nos saludamos. Feliz año nuevo para todos. El Señor les guarde. Vamos a orar y nos despedimos. Señor, gracias. Gracias por el tiempo maravilloso en tu presencia. Gracias por tu palabra y porque nos has dado el maravilloso regalo de la iglesia, Señor. Ayúdanos en este tiempo a adorarte, a darte a ti la gloria, a vivir como es digno, Señor, a ser iglesia, lo que tú nos has llamado a ser. Acompáñanos a nuestros hogares, Señor, a cada uno, y que este sea un buen día, un bonito día, comenzando este año, Señor, en
Bendice a los niños, a los papás, a las familias que hoy se reúnen. Gracias, Padre, por el maravilloso regalo de la Navidad, porque podemos recordarlo, recordar que tú naciste, Señor. Gracias. Gracias, Dios mío, por la Santa Cena, el pan y el vino que nos hace recordarte a ti. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, mi familia espiritual, Señor, a la que pertenezco y de la que me siento orgulloso y bien, Señor. Gracias, gracias por este regalo. Padre, guárdanos ahora en el nombre bendito y glorioso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Saluda a tu hermano. Dale el amor de Jesús. Aleluya. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. El martes nuestro culto de oración. No lo olviden. Amén. Dios los bendiga.